Muy buenas noches, bienvenidos aquí a Primer Plano, el tema obligado, el debate, pero vamos a dedicarle dos bloques, uno que voy a abrir yo con lo que se dijo en el debate y otro que mi compañero Lorenzo Meyer va a abrir y vamos a discutir lo que no se dijo y por qué no se dijo. Así que sin más prolegómenos, yo les planteo una primera evaluación de cómo vi a los candidatos. ¿Con qué actitud se presentaron ayer frente a todos los televidentes? Yo vi a un Peña Nieto predecible, ¿sí?, yendo a cuidar. Él asume que lleva 15 puntos de ventaja, según el promedio de las encuestas de junio, y lleva con esa ventaja, dijo, la voy a ir a cuidar, simplemente yo veo a la cámara, hago mis propuestas, ni siquiera me defiendo, nada más cuido mi colchoncito, esta zona de confort que he logrado, y creo que pues no ganó ningún voto. Segundo, Josefina Vázquez Mota me parece que tenía el papel más difícil porque si peleaba nada más con Andrés Manuel López Obrador parecía que iba a pelear por la medalla de plata y en los sistemas presidenciales la medalla de plata pues no sirve casi para nada, ¿no? Y por el otro lado tenía que pegársele, intentar, ¿sí?, quitarle el segundo lugar a Andrés Manuel López Obrador y meterse en la zona de competencia con el puntero que es Enrique Peña Nieto. Me parece que se manejó bien y que combinó propuesta, ataque y un elemento nuevo de estas cosas, Lorenzo, que sí se dijo. Defendió por primera vez la gestión panista en los últimos 12 años, que fue una ausencia en el otro debate. Y finalmente, Andrés Manuel López Obrador, a mí en lo personal, me decepcionó porque habiendo logrado una tendencia al alza durante las 3 semanas anteriores, llegó pues a defender esa distancia que hoy lo separa de Josefina Vázquez Mota y esa distancia que lo separa también del puntero. Entonces yo me imaginé a un Andrés Manuel López Obrador luchando denodadamente por el primer lugar y tratando de golpear a su adversario, que en este debate, desde mi punto de vista, era Enrique Peña Nieto. A Cuadri me lo guardo para después. A Cuadri lo guardamos. ¿Tú crees? Mira, de Cuadri yo creo que podría decirse Eso, que tuvo un comportamiento estridente, prepotente, un tanto arrogante e irrelevante. Para mí se desinfló en esa... De acuerdo con usted, señor. Confieso que 24 horas después del debate he ido modificando un tanto mi perspectiva porque me imagino tuvieron dilemas muy fuertes, sobre todo Andrés Manuel y Josefina. ¿Cómo comportarse? ¿Qué buscar? Es evidente que Andrés Manuel salió a buscar el voto de los indecisos, porque, y aquí no sabemos bien a bien en qué encuestas confió, y esa es la clave, si estaba pensando en Mitofsky con 14 puntos o en Reforma con 4 puntos. Son escenarios totalmente divergentes los dos. Evidentemente, me parece que cree que está más cerca o bastante cerca de Enrique Peña y que por tanto en las próximas semanas triunfará el que mantenga el impulso, sea a crecer o sea a bajar, o el que detenga, Peña Nieto, o él continúe creciendo, y al mismo tiempo que gane un porcentaje mayor de indecisos, que andan alrededor del 20%. En consecuencia, él salió a buscar eso. Ahora, ¿hasta qué punto se equivocó al no atacar directamente a Peña Nieto y no mencionar el escándalo de The Guardian, que con todas sus letras puso el peso de ese diario enormemente influyente en el mundo para decir que Televisa sí infló a Enrique Peña Nieto y sacando documentos que merecería un comentario del IFE? O una referencia directa a las exigencias de los jóvenes que el día de ayer marcharon por decenas de miles en 20 ciudades de la República. Optó por no sacar el hacha de guerra, por mantenerla en su estuche bien guardadita e irse por la moderación. Al día de hoy no sé si hizo bien o mal, porque faltan los elementos, las encuestas que nos digan si acertó o no acertó, pero eso ya lo veremos el 1 de julio. Está bien lo que dices de los jóvenes,
Pero no nada más los jóvenes estaban en la marcha de ayer, ¿eh? Eso, me siento un poco menospreciado. Habíamos un montón, ¿eh? Pero sí, básicamente eran los jóvenes. Bueno, se dijo... Sergio, voy a mencionar aquí algo que discutimos en otro contexto, pero que me parece bien importante y que tú lo pusiste como un punto central, aunque quedan nada más 2 semanas, pero se puede hacer. En el debate se mencionaron cifras. Alguien mencionó cifras de posible crecimiento. Andrés Manuel dijo hasta 6% se puede crecer. Claro, hubo un tiempo en que México creció al 6% su Producto Interno Bruto promedio anual entre la Segunda Guerra Mundial y el desastre de 1982. Sí se puede, es difícil. Dijo cómo reformular el gasto, cómo se va a reformular el gasto público, que el gasto público tiene que ser importante para echar adelante la economía mexicana, que está como atontada, está amorcillada, como los toros cuando les dan una estocada, pero ni se mueren, ni embisten, ni nada. Sergio decía en otro contexto, bueno, nos tienen que dar las razones por las cuales ponen estas cifras. Las cifras del crecimiento, las cifras del gasto, de dónde se va a recortar, a dónde se va a invertir, si alcanza para lo que se dijo. Se dijo educación de diferentes formas. Se habló, en caso de Andrés Manuel, de la construcción de ferrocarriles, que toda nación moderna en este mundo tiene ferrocarriles, excepto nosotros. Bueno, todo esto tendría que venir, no en el debate, porque ahí están los minutos y los segundos contados. Y esto es demasiado complicado, pero tenemos derecho a saber cuáles son las razones con documentos y con razonamientos de esas cifras. Yo siento que lo que vimos la noche de ayer es profundamente previsible. Es increíble que con campañas tan largas no se vayan guardando las distintas fuerzas políticas elementos, factores desequilibrantes para el final de la campaña. Yo esperaba que el día de ayer o Josefina Vázquez Mota, o Cuadri, o López Obrador tuvieran algún elemento nuevo en el debate, y lo que vimos fueron discursos perfectamente perfilados, pero perfectamente previsibles. Por el lado de Cuadri perdió el factor espectacularidad que tuvo en el primer debate, por tanto ahí lo dejo. En el caso de Josefina optó por reconocer que estaba en tercer lugar y que tenía primero que acercársele a López Obrador dándole una serie de encontronazos para ver si en las próximas semanas cierra o entra a zona de competencia ya con Peña. Y López Obrador optó por informar, dijo, a ver, yo vengo aquí a explicarles mi proyecto, y lo hizo. Desde mi punto de vista, dejaron ir vivo al candidato del PRI, que se dedicó a hablar con lenguaje de mármol sobre la nostalgia del México influyente que tuvimos de la época de política exterior, que yo les pregunto aquí a los 3 profesores, ¿cuándo fue? Porque ciertamente pues me parece que están hablando de un México que muchos de nosotros no conocimos. Habló de esto de que les iba a resolver la vida, prácticamente todo el mundo va a ganar más dinero. Un discurso de mármol, un discurso absolutamente previsible, estereotipado, incluso memorizado, y cada quien en su canal. O sea, me resulta increíble que en el minuto 70 del segundo tiempo no haya una jugada desequilibrante por ninguno de los candidatos. Y en el caso de Josefina y López Obrador, entiendo que tenían los dilemas, ustedes ya los pusieron. Josefina tratar de empatar a López Obrador y tratar de meterse al dilema, ¿quieren Peña o me quieren a mí? Y López Obrador, que me ha resultado cuando menos contrastante en las últimas semanas, en la medida en que Reforma lo pone arriba y lo mete a zona de competencia, yo creo que le estaba premiando una buena parte de los indecisos el que los, digamos, rechazos que tuvo en el 2006 los haya aceptado ahora. Es mucho más consonante con los empresarios, a todos los foros donde va y dice, oiga, yo no soy un peligro para nadie y todo lo demás. Y en la última semana cambió de discurso. En el debate vi a otro López Obrador, por tanto, no sé bien qué está calculando internamente, pero en fin, no me alargo. Sí, yo veo esas inconsistencias. Estoy absolutamente de acuerdo con Sergio que vamos a tener que esperar a ver qué pasa con las encuestas. No creo que se muevan demasiado las preferencias electorales, Sergio, pero
No vi a un Andrés Manuel López Obrador, insisto, aguerrido y sobre todo yendo, como dices tú, por el voto de los indecisos. A mí, por el contrario, me parece que con su insistencia y con su discurso ya conocido por todos nosotros sobre la corrupción, fundamentalmente sobre el mal que hace la corrupción a este país y cómo erradicando la corrupción, que tiene una buena parte de razón, pero no lo es todo. Erradicando la corrupción podemos crecer, empezar a generar empleos, ahorrar dinero, tener más dinero para el gasto público, etcétera. Fue un discurso dirigido francamente a, yo te diría, a su voto duro. Esa es la parte que me decepciona de Andrés Manuel López Obrador. La otra parte, Lorenzo, y me da muchísimo gusto que introduzcas esto de lo de las cifras, aun cuando podamos hacernos cargos que en los debates no puedes entrar así una discusión. Sería maravilloso verlos aquí sentados, pero ¿qué haces con un hombre como Andrés Manuel, con un candidato como Andrés Manuel López Obrador, que descalifica de entrada buena parte de las cifras? Cuando le hablan de las cifras de Coneval o le hablas de las cifras de INEGI, si no tenemos un piso de cifras, digamos, estamos aquí hablando nosotros, ¿sí? Y decimos, bueno, México ha crecido al 2.3. ¿Estamos todos de acuerdo que ha crecido al 2.3? Sí, ok. Ahora vamos a decir si es suficiente o no. Y ahí sí empiezan las divergencias. El problema cuando uno habla con Andrés Manuel López Obrador es que este piso de cifras, ¿sí?, que deberíamos de manejar todos y sobre eso montar la discusión, nunca es aceptable para Andrés Manuel López Obrador. Ahora, el desempeño de los otros me parece realmente lamentable. Andrés Manuel dice, con toda razón, en el 83 alcanzaba el salario mínimo para 50 kilos de tortillas. Hoy en día alcanza para 5. Y no hay nadie en la mesa que le replique, sí señor, pero hoy toman más proteínas los mexicanos y hoy pueden comprar tal, en fin, lo que sea. Pero partiendo de un piso común, ese es el problema en México. No podemos entendernos ni siquiera a partir de un piso común. Creo que él dijo, le voy a contestar esto Sí. del piso común. Él sí señaló que el 2.1, 2.2 como promedio del Sí. crecimiento. Y es cierta la cifra, ¿eh? Entonces, es Bueno, cierta. bueno, Lo yo la que acepto. señala es, sí se puede ir más allá de esta cifra. Y si a la cifra tú le quitas el crecimiento demográfico, porque, Cero. bueno, se crece el producto, pero también crece De el la número de población. mexicanos trabajando. Entonces, realmente, ¿cuál es el per cápita? Y él señala que 0. Bueno, pudiera ser no 0. Démosla Depende por también buena. ahí los demógrafos cuánto nos digan que, Sí. que tampoco se ponen de acuerdo. Eso sí, ya lo he visto. Los demógrafos tienen diferentes cifras. Formas de medir, sí. Pero pongamos, el crecimiento real per cápita es muy pequeño. Si no es 0, es muy cerca. Puede ser menos Yo de lo 1. acepto, sin duda. Entonces, él sí tiene una cifra con la que sí podemos concordar. Sí. El gran impulso, dice, tiene que venir de una decisión del gobierno. No lo dijo de esa manera, pero se Muy implica. cerca, sí. No es del mercado. No le vamos a dejar a las fuerzas del mercado la iniciativa, porque esa iniciativa dejada a las fuerzas del mercado, ahorita lo estamos viendo en Europa. En la controversia yo que quisiera se debatir tiene con usted. ahí. Oigan, dejemos al mercado su magia. Pues no. Yo quisiera debatir con él, pero bueno. Dos comentarios. Primero, María Amparo, Sí. creo que el problema de la falta de cifras fue generalizado. No solo Andrés Manuel. Fue el que saltó cifras más impactantes porque le puso números, pero también las afirmaciones de Enrique Peña Nieto merecerían una documentación o las imputaciones que hizo Josefina Andrés Manuel de que se manchó las manos de sangre, pues valdría la pena que les pusiera un anexo documental. O la promesa de Cuadri de crear un instituto Octavio Paz. ¿Cuánto nos van a costar los maestros del CENTE, me imagino, que van a ir a China a enseñar maya, náhuatl y español? Es decir, Sí. lo que necesitamos son anexos al debate. Anexo el que viene en el próximo bloque, Sergio, porque se nos acabó el tiempo, pero luego le seguimos. Quédese con nosotros, regresamos en unos minutos. Bueno, ahora lo que no se dijo en el debate, que sí nos interesa a todos, que
Probablemente se explica por las estrategias. Nadie se quería meter en Honduras innecesarias. Un punto que faltó en el otro debate, que faltó en este, es el tema de la seguridad o la inseguridad, más bien para ser exactos. Es el tema del crimen organizado, el narco. Ya se tiene en algunos chispazos en el debate decir hay que recuperar a los jóvenes, hay que rescatarlos, hay que lanzarles con dinero, desde luego, pero con voluntad política, una campaña de educación, darles empleo, etcétera. Muy bien, pero ¿y los que ya están empleados en el narco, que son miles, qué les vamos a hacer? Y algo más concreto, puede ser que no sepan, y yo por lo menos no sé cómo resolver el problema del narcotráfico, a lo mejor ellos tampoco, y no se atreven a decirlo, pero ahí hay un tema que estuvo completamente ausente en el debate, no se tocó. Hay otros temas, pero en el segmento pasado no dejamos hablar a Leonardo, así que lo pongo ahorita en la vuelta pongo el otro. Yo los dos temas que siento que no se han planteado con profundidad, uno de ellos fue política exterior, que tengo la impresión, no sé si ustedes comparten eso, lo sufrieron los 4 candidatos. Es decir, que a ver si ya se acaba esta situación para ir a algo que realmente pueda tener un par de generalidades, una muy pobre visión de lo que es el papel de México en el mundo. Me sigue sorprendiendo que no haya una lectura de qué vamos a hacer con el pacto federal. Todo es un asunto de qué vamos a hacer el día que llegue un señor o una señora a Los Pinos, y este país se gobierna, hasta donde sé yo, en 3 niveles, y sigo viendo que los gobiernos municipales son los más pobres en materia de, digamos, capacidades y todo lo demás. Y un tercer elemento que parece ausente de las campañas es la reforma administrativa del país. Me sigo preguntando, independientemente de quién gane, cómo vamos a administrar un país que no tiene en muchas de sus áreas órganos profesionales. En fin, 3 de las ausencias y una, digamos, presencia rara, la del presidente de la República tuiteando, que se ve que quería debatir con López Obrador de alguna manera. Uno se pregunta si efectivamente es prudente que un Calderón que ha estado ciertamente distante, para el gusto de muchos, hasta muy distante de la candidata del PAN, se mete en pleno debate a discutirle a López Obrador un tema precisamente de una cifra, de que era lo que hablábamos antes. Oye, ¿qué no lo habrá contagiado Vicente Fox ya Calderón? Las ganas. Por fortuna echó para atrás, yo creo que le dijeron así de inmediato, sí, porque no, fue ahí estaba el tweet. Sí, por eso nada más fue ese y para atrás. Le deben de haber dicho, señor, no la riega. Seguir debatiendo con López Obrador. Quiere seguir agarrado y quiere seguir los reflectores. ¿Cómo son adictos? Es otro tipo de adicción, pero no tengo tiempo para comentar sobre ello, sino hablando de lo que no se dijo. Hace 2 semanas, que ya parece una eternidad, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en voz de Javier Sicilia, pero no solamente, les tupieron a los 4 candidatos. Vamos, durísimo, porque a los 4 les dijeron en esencia lo mismo. A ustedes no les importan las víctimas, no nos prestan atención. Se enganchó Andrés Manuel con Cecilia, lo cual llevó a un intercambio de acusaciones horroroso, desagradable, que muestra la violencia verbal que existe en nuestro país. Pero el día de ayer, ante el silencio, pues reconfirmaron en dónde está su preocupación por las víctimas, porque ese día juraron y prometieron que iban a meterlas como prioridad de sus, no solo de sus candidaturas, sino de sus gobiernos, pero el silencio. En ningún momento se habló de los 50 o 60 mil muertos, no aparecieron. Nadie dijo cuántos de ellos son inocentes, cuántos de ellos son de las fuerzas del gobierno, cuántos son sicarios. Creo que es indicativo de falta de sensibilidad, porque apenas hace 2 semanas que se sometieron a la trituradora de quienes sufren, pues en ese sentido sí no hay excusa para ninguno de ellos. Lorenzo, decías tú hace rato que no lo dijo explícitamente Andrés Manuel López Obrador, lo del mercado y el Estado, pero que evidentemente estaba hablando del Estado y la necesidad de que intervenga como motor del crecimiento o como impulsor, si no queremos decir como motor. Era como un subtexto. En el caso de Enrique Peña Nieto hubo otro subtexto en la parte política.
no lo dijo, pero sí lo dijo, la parte esta de que sigue en su posición de que se necesitan mayorías para ser eficaz a la democracia. No habló de la cláusula de gobernabilidad, ni siquiera de la sobrerepresentación del 8%, pero sí insistió en esta parte de las mayorías y me sorprendió partes de ignorancia, no solamente Peña Nieto, alguien más lo cometió, tú me lo comentaste ayer, Leonardo, por ejemplo, habla como una gran cosa de la participación ciudadana, la iniciativa ciudadana. No habrá quien le haya dicho al candidato que ya está aprobada la iniciativa ciudadana por ambas cámaras del Congreso y esto nos los vende como la gran propuesta de participación de la ciudadanía en la política, lo mismo que la iniciativa ciudadana y las candidaturas ciudadanas, las dos las pone como iniciativas. Faltantes que a mí me llamaron mucho la atención. Me llama la atención que no hayan, un poco, Josefina, pero muy también diluido, más bien como ataque a Peña Nieto, no les habló, sobre todo Andrés Manuel López Obrador, que ha sido el beneficiario del famoso Viernes Negro, de la Ibero, del movimiento Yo Soy 132, no les habló a esos jóvenes, yo no diría a los jóvenes, no les habló a esos jóvenes que básicamente están en un movimiento antipeña que él ha podido capitalizar, entonces me sorprendió que no haya agarrado eso. Y el otro tema que me pareció que estuvo ausente es el tema de la reforma fiscal. Una vez más, salvo Andrés Manuel López Obrador, que tiene, según él, la solución de que corrupción, austeridad y no me acuerdo cuál es la otra, le va a dar 900,000 millones. La otra es justamente la fiscal, cuando dice que hay que quitar los privilegios fiscales. Especiales. Los demás dicen todos, todo lo que nos van a dar a los mexicanos, a los niños, los derechos, etcétera, y no nos dicen de dónde van a sacar el dinero para hacer eso. Claro, es muy impopular, no lo tocaron. Pero sí sacó, él señaló, no voy a poner nuevos impuestos, por eso dije, pero salvo los Andrés. impuestos que deberían de cobrarse y que no se cobran, unos que Sergio en su último libro sobre la democracia nos los señalas clarísimo, hay las grandes empresas, los grandes consorcios pagan en una de las partidas del impuesto prácticamente nada. Y la otra cosa que no se vio, bueno, yo lo de política exterior lo noté, pero la política exterior no se meten porque es realmente muy difícil. Hablar sobre la relación con Estados Unidos, que es la política exterior, lo demás desafortunadamente viene siendo muy secundario, a todos les costaría. A unos por obsequiosos con los norteamericanos y a otro, a la izquierda, por sacar temas que tradicional históricamente han puesto a los norteamericanos, no les gusta. Entonces decidieron evitarlo. El ataque, lo que todos esperaban, el ataque de Andrés Manuel hacia Peña Nieto, ese es el que no se vio. Y es que aquí está a mi juicio, en una situación muy difícil. Si ataca, se confirma lo que viene desde el 2005 y 2004 que empezaron. Se va con lo del Encino, lo del paraje San Juan, siempre anda buscando problemas, nunca es constructivo, siempre ve todo mal. En esta ocasión decidió no ver lo mal. Está lo que vamos a tratar, lo de The Guardian. Sí. Y lo de los estudiantes, tú dices los estudiantes, a los estudiantes les habló en Tlatelolco, eso que Josefina fue a decir que estaba sobre los cadáveres, hablándoles a los estudiantes, pero él sí se fue, les habló a los estudiantes, en este momento decidió hablarle a todos, al de Baja California y al de Yucatán, etcétera, no tanto a los que ya tiene en parte de su lado. No hay creo que un ataque como el que se esperaba, pero justamente por eso, porque se esperaba, probablemente decidió no hacerlo. Una acotación rapidísima. No he visto ni un solo comentario, creo que ya leí toda la prensa, estoy así con los ojos hinchados, a las miradas. A mí me dejó inquieto y me pregunto qué significa la mirada tan fija, tan fría de Enrique Peña Nieto a la cámara. No movía los ojos.
a diferencia de los otros tres. Estoy a propósito mirando fijamente a la cámara, lo cual no es común. No es natural. No es natural. No sé cuál es el significado. Sí, quién sabe con quién estaban hablando, ¿no? Hubo momentos en que se veían de un lado y otro. A ver, yo de las ausencias, de las cifras y de la función del Estado, creo que hay tres cosas que anotar. Uno, me sigue sorprendiendo, ya lo platicamos hace como 8 meses aquí, que la izquierda defiende que quiten el YETU. Porque me parece que de los regímenes especiales, uno de ellos era el ISR, tú lo documentas muy bien, y el YETU por lo menos obliga a que paguen un porcentaje, así sea mínimo del impuesto. Me sigue sorprendiendo que defienda López Obrador eso, pero lo dejo ahí. La sorpresa del, digamos, juego estratégico que planteaba Lorenzo es, si efectivamente iba en segundo lugar, según la encuesta de Reforma, en esos momentos lo que creo yo que procedía era que cerrara las cosas y dijera, a ver, señores, esto está entre el señor Peña y yo. Abrió, al no hacer un ataque directo a Peña Nieto, la posibilidad de que se abra nuevamente la discusión sobre quién va en segundo lugar, si la elección se va a cerrar Peña Nieto Josefina o la elección se va a cerrar Peña Nieto López Obrador. Sigo sin captar demasiado bien qué subyace a esa decisión de decir, a ver, yo tomo todo el espacio y compito con este señor o permito nuevamente que Josefina se cuela. La verdad es que, bueno, ya lo veremos con los números, pero no dejó de sorprenderme que optara por esa, digamos, ese juego, ¿no? Ceder nuevamente el espacio al extremo derecho, cuando la izquierda se supone que se estaba llevando ya la elección, y la idea era cerrarla dicotómicamente, a ver, ¿quieren el PRI o me quieren a mí? Que era la lógica de mover indecisos. Hoy yo supongo que mucha gente estará preguntando, ¿y si se reactiva la derecha? Entonces, los indecisos se van, o el voto útil se va por esa vía, o se va por la otra. En fin, me queda como incógnita por qué hizo eso. Está bien. Bueno, todavía nos queda un... María Amparo, ¿quieres...? Sí, por esto de la rijosidad quizá lo podamos tocar en el último bloque otra vez y porque yo creo que se equivocó. Una cosa es ser, digamos, hacerle un ataque al adversario, que algunos pueden pensar legítimo y otros ilegítimo, pero un ataque al adversario, ¿sí? Y otra cosa es ser rijoso. Por ejemplo, yo no reclamaría, pero sí discutiría con Andrés Manuel López Obrador el subsidio a la gasolina o esto que menciona Leonardo del YETU. Me parece que son cosas que habría que debatir, deliberar públicamente en términos de proyecto. La rijosidad es otra. La rijosidad es decir, no voy a respetar los resultados electorales o no son honorables los consejeros o el IFAI no sirve para nada. Esa es la parte que yo diría y qué bueno que no la tuvo, ¿no? Yo creo que el 2006 es el único que tiene historia del 2006, los otros dos no. Pero nos tenemos que ir, ya viene el corte y vamos a seguir sobre el tema, no se nos vaya. Uno de los temas más importantes de discusión en esta campaña ha sido la cobertura de los medios de comunicación y de manera muy señalada la de las televisoras. Recordamos que una de las grandes contribuciones que han hecho los muchachos, los del Movimiento 132, precisamente denunciar este carácter poco equitativo de las coberturas y esta sensación que tenemos muchos ciudadanos de que se habían cargado los dados desde el principio, una sensación que desde hace muchos años no teníamos de que los medios están, y especialmente las televisoras, optando, sin decirlo abiertamente, por uno de los candidatos. El tema no solo se ha discutido en México, hay un artículo en The Economist, el de la semana pasada, diciendo que hay una amplia convicción en este país, y se ve que el autor del artículo lo comparte, de que ciertas líneas editoriales se pueden comprar, alquilar o rentar, según sea el caso. No es un tema menor, Reforma lo planteó con una serie de, efectivamente, pruebas de dinero que se había dado a distintos medios de comunicación para determinadas cuñas publicitarias o ciertos contenidos. La discusión tuvo más brillo en el debate anterior entre el candidato Peña Nieto y López Obrador de quién le daba más dinero a las televisoras. The Guardian publica un artículo donde retoma parte del texto que había publicado Reforma y parte de lo que había dicho ya Genaro Villamil. Pero lo que es evidente es que en el exterior sí queda la impresión de que las televisoras en nuestro país son un actor político de primer orden y que tenemos que discutir si queremos avanzar en la musculatura democrática de este país, el modelo de comunicación política tenemos. Porque yo les recuerdo especialmente a los más jóvenes que nos siguen que hace 6 años la discusión era la ley Televisa
día. Y hoy, en plena campaña del 2012, es, oiga, ¿y los medios de comunicación están realmente haciendo su tarea de presentar las distintas opciones o están tratando efectivamente de presentarnos como un hecho consumado el que el candidato del PRI ya ganó? Va, Sergio. ¿En el exterior o en el y en el Los interior dos, también? sí, los porque hay dos. una gran percepción en el exterior, pero la confirmamos todos. Y yo agregaría... Usted es la primera persona del plural, María Amparo. Muy bien. Tenemos. Y yo agregaría otra cosa más en esta elección, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, la prensa en estas elecciones ha sido también muy cargada, o la mayor parte de la prensa, a un candidato en particular, a Enrique Peña Nieto. No solamente estamos hablando del caso de la Organización Editorial Mexicana, no sé si ustedes se acuerdan, pero todas las 32 planas de los estados diciendo, precisamente ahorita que estamos hablando del Viernes Negro, de la visita de Enrique Peña Nieto a la Ibero, cuyo titular era triunfa en la Ibero a pesar de boicot orquestado. Solamente ellos vieron esa realidad. Creo que los pro AMLO, pro Josefina y pro Peña vimos otra realidad. Entonces, la prensa también ha jugado ahora un papel mucho más cargado que creo que incluso en las elecciones del 2006. Y el dilema que tenemos, que ya lo hemos escuchado, es que no lo pueden probar. No, aquí hay muchas cosas que no podemos probar, pero es cierto que esta percepción generalizada tiene una base, una tierra fértil sobre la cual se ha ido construyendo. La buena parte de la población cree en las encuestas y si tú le preguntas a la gente que si las televisoras han actuado imparcialmente frente a los candidatos, les aseguro, ¿sí?, que nos van a decir cuando menos el 70% que no lo han hecho así. Y es cierto, en este México de hoy, los medios son un factor muy importante. Y si alguna cosa tenemos que hacer es, en el próximo sexenio, o tienen que hacer los gobernantes y nosotros como sociedades, presionar que no vuelvan a intentar resolver el problema de medios políticos a través del COFIPE, o esto es, a través de una reforma electoral, sino a través de una ley de radio y televisión y una de telecomunicaciones, porque la estructura de mercado es lo que define la mayor parte de la relación medios política en este país. Voy a sugerir una hipótesis interpretativa que va un paso más allá, más allá de lo que estamos afirmando. Por otros motivos estaba revisando la presencia del crimen organizado en las elecciones y en Michoacán en el 2011 es la primera elección en la cual la familia michoacana se lanza a atemorizar a los votantes para que sufraguen a favor de alguien, siguiendo la línea establecida por los Zetas, el cartel del Golfo en Tamaulipas, de ocupar territorio, que es un cambio fundamental en la estrategia del crimen organizado. Ya no es solo ocupar o controlar carreteras, sino ya asentarse territorialmente. Y el día de ayer Enfoque de Reforma saca un reportaje muy impactante sobre la presencia de TV Azteca en la campaña para gobernador de Chiapas. Confieso que a mí se me había barrido y da evidencia de cómo la televisora de Ricardo Salinas Pliego se ha lanzado a la conquista del territorio. Compró el equipo Jaguares, se dedicó a hacer inversiones de diverso tipo en aquel estado, y finalmente está apoyando con todo al candidato a gobernador que por primera vez el PRI cede a un verde, este jovencito Manuel Velasco, que pues está derrochando recursos en aquel estado. En otras palabras, y sé que puede sonar fuerte, pero ante la debilidad del Estado, ante la fragilidad de las instituciones democráticas, los grupos empresariales, sean ilegales como el crimen organizado o legales como TV Azteca, están ocupando territorio. Vamos, ya no solo los medios de comunicación no solo influyen, sino que ahora ocupan o pretenden ocupar territorio, lo cual es de ser el caso, estamos ante un Frankenstein muchísimo más aterrador para la salud democrática, porque quiere decir que
que Chiapas va a ser el primer territorio ocupado por una televisora. Bueno, si lo vamos viendo de esa manera, sigamos hasta adelante, cada quien a su nivel. TV Azteca se va a Chiapas, pero Televisa se va al país en su conjunto. Entonces, uno quiere ocupar el país. Esa es la estrategia de Televisa. El otro dice, bueno, yo con que me dejen Chiapas, ya después a ver cómo voy avanzando. Este tema, que vuelvo a los segmentos anteriores, cuando se dice, no se le echó en cara ni Josefina ni Andrés Manuel a Peña Nieto el que Televisa quiere ocupar el territorio ocupando Los Pinos. No se dijo porque no se tiene la prueba exacta. Y lanzarse ahorita en contra de Televisa, faltando 2 semanas, estando supuestamente las cosas muy cercanas, es por prudencia, supongo. Pero afuera del debate, afuera de ese sitio en Guadalajara, van a seguir estando ese montón de ciudadanos jóvenes y no tan jóvenes movilizados, señalando este tema. Es un tema ciertamente de un peligro, pero a fondo para la salud pública mexicana. Que uno consiga un Estado y además deje a un partido de estos que ni la pena merecen como partido en la gobernatura, y el otro que quiera conseguir el territorio completo. Sí, a mí me parece que es el gran asunto, ¿no? Es decir, es muy mala idea para una democracia concentrar poder mediático con poder político. Eso nunca ha dado buen resultado, y ahí están las pruebas de Italia, ¿no? Que ha tenido un desastre de gobierno con Berlusconi. El tema de las pruebas o no pruebas, yo creo que también hay sentido común. Ustedes no me pueden probar que esto sea vodka o ginebra, pero debemos suponer todos que es agua, ¿no? Nadie puede probar que tengo aquí. Es decir, lo que se ha visto es que efectivamente las televisoras han beneficiado al PRI. Nos quisieron plantear el tema como un hecho consumado. Si no viene la apertura, y debo reconocer que se abrieron por parte de los muchachos diciendo, oiga, esa cobertura de un Peña Nieto casi mayoritario era una cosa vergonzosa. ¿Cómo le llamamos? La democracia de telenovela. Yo creo que eso sí quedó claramente exhibido, y algo de culpa tienen porque corrigieron. Me parece, María Amparo, que hay que establecer una distinción fundamental. Sí. Una cosa es que los periódicos tengan línea, incluso alguna tan grosera como la que tú señalabas. Pero nadie tiene duda de que los periódicos, por ejemplo, La Jornada defiende un candidato o no le gustan otros. Está clarísimo, si tú lees Proceso te queda claro dónde está su corazón. Que los medios impresos tengan líneas o tendencias, yo creo que es perfectamente normal en todo el mundo. Los periódicos se desarrollan junto con los partidos, pero dada la concentración que hay en México de las ondas de televisión, y que una buena parte de nuestros compatriotas no leen periódicos y no pertenecen al llamado círculo rojo, sí se convierte en un acto que desequilibra completamente el hecho de que una televisora que ven, no me acuerdo de los personajes, pero muchísimos, se esté informando solo por esa vía. Eso te genera una inequidad básica que no tiene nada que ver con los periódicos. Absolutamente, y estoy de acuerdo contigo que no voy a comparar la influencia que tienen la radio y la televisión con la que tienen los periódicos. Y entiendo muy bien, sí, que en una democracia hay muchos periódicos y cada periódico opta por su línea editorial. Tomemos España, sí, ahí tienes El País con el PSOE y con el PSOE, con Le Monde y tienes, Figaro. en fin, ahí nos vamos. Ahora, lo que no hacen esos periódicos es no informar. Y lo que hemos visto con nuestra prensa nacional, ¿sí?, entre comillas, porque sabemos que son periódicos de aquí de El Centro, es que de repente un evento como el de Enrique Peña Nieto en la Ibero, la marcha anti Peña Nieto no fue cubierta por periódicos nacionales, no apareció la noticia. Eso no es tener línea editorial, eso es simplemente no informar a tus lectores. Sí, pues y un eso granito. Perfecto, es un sarna granito, pero de granitos está hecha la democracia también. Entonces, me parece eso importante señalarlo, porque sí te habla de cómo se van minando digamos, las libertades. Que conste que no hablamos del radio, que también es otro es más plural el radio, pero también es más plural. Yo creo que igual es más que plural. Los periódicos. Que podría ser como los periódicos, pero sí hay periódicos. Ahora, dices que no tienen vergüenza, porque eso de decir en la Ibero le fue muy bien,
Pues es decir que en la Pero noche a ver, se si veía alguien paga perfecto. 10 pesos por leer mentiras, allá él, ¿no? Yo estoy hablando de un asunto de interés nacional, de cómo se confecciona la agenda nacional. Está bien. Ahora, Oigan, regresa, ¿nos tenemos que ir? creo ¿O que sí. ya? Pausa, Adiós, volvemos adiós, en un pausa. instante. El Instituto Federal Electoral se presentó en pleno el pasado 7 de junio y en voz de Leonardo Valdés nos presentó un panorama color de rosa sobre lo que pasará el día de las elecciones. Habló de certidumbre, legitimidad después de una campaña ejemplar, equitativa, etcétera. En suma, que no hay motivos para preocuparse. Yo creo que sí los hay, porque el mismo IFE, a voz de Leonardo Valdés, al día siguiente en Querétaro aceptó en la presentación de un libro que la compra y coacción sí es un problema, porque está creciendo. Y luego en mayo, Alfredo Figueroa presentó un informe según el cual cerca de 3.000 secciones, están en zonas de alta peligrosidad. 2.950 secciones, estamos hablando del 5% de las secciones, que son alrededor de 70.000, 66.000. Es decir, un 5% del electorado, 3,5 millones de personas están en las zonas de influencia del crimen organizado o de la delincuencia. Ese es un problema mayor, creo que sería un problema mayor en cualquier país, sobre todo si la elección se cierra. Porque si estamos en 14 puntos de diferencia, bueno, pues no creo incluso que reciba mucha atención. Pero si se cierra, pronostico, porque los indicadores ya están, que habrá un festival de corrupción, de compra y coacción en el México más pobre y que el crimen organizado en algunas zonas, cuando menos, obligará a votar a favor de un candidato. Y frente a ello, ¿qué se puede hacer? Criticar al IFE porque no está haciendo gran cosa, alabarlo. Lo menciono porque otra vez se viene el tema de qué tanto hay que querer a las instituciones electorales mexicanas y termino con una idea. El IFE pareciera estar cometiendo el mismo error que Luis Carlos Ugalde y su IFE, de creer que porque tienen la jerarquía van a tener el respeto, sin entender que la autoridad moral se tiene que ganar cada día con acciones y no solo con declaraciones. Hay otro tema que es nada más algo que pongo a la mesa, no tengo los elementos para sostenerlo. Me baso en Julio Hernández López en su columna, donde señala que hay un crecimiento de las casillas en zonas rurales o las llamadas casillas rurales, en un país que su ruralidad no crece y que fue la de 1986, la elección en Chihuahua, esa que no fue creíble, el fraude patriótico, y que se terminó por explicar que de repente Chihuahua creció la población rural y luego ya volvió otra vez a ser lo normal. Luego está el hecho de que se han mandado una indicación a las estructuras del IFE de admitir más casillas, de discutir la conveniencia de tener más casillas especiales. A lo mejor es normal, sí se necesitan casillas especiales en México, sin duda, hay un montón de población que no está en su lugar, pero ¿por qué si se acordó en mayo que iban a ser tantas, por qué en junio se decide no? Sería conveniente aumentarlas. Este tipo de cosas que a lo mejor son estrictamente administrativas, pero si la burra no era arisca y los palos la hicieron, es conveniente no hacer cambios en el último momento. Yo creo que tiene razón. En el caso del Instituto Federal Electoral,
A mí me parece que dar certeza es una de sus funciones y está bien que lo haga. Pero no ganamos nada ni gana nada ellos, coincido contigo, Sergio, minimizando los problemas o tratando de decir que el mundo es color de rosa. Tenemos ese problema, no hay ninguna razón para imaginar que los narcos, los criminales de toda laya no vayan a tratar de meterse en el proceso electoral y no porque tengan alguna ideología, simplemente es un negocio como cualquier otro. Roberto Saviano comprobó cómo en Italia la 'ndrangheta vendía fajos de votos a los partidos. El que le diera le decía, mira, yo te vendo esto, igual que extorsionan, trafican con eso como con cualquier otra mercancía. Por tanto, sería ingenuo suponer que eso no va a ocurrir. Sería ingenuo suponer, como lo ha venido diciendo el IFE, que la cobertura es perfectamente equitativa porque tienen un monitoreo de los medios de comunicación. Creo que ya debieron haber dicho algo sobre eso, es decir, oiga, no solo esperar que el Guardian lo diga, The Economist o los muchachos salgan a la calle a decirlo. El Instituto Federal Electoral dice, oiga, nos preocupa que la equidad no la tengan presente o que se estén vendiendo líneas editoriales al mejor postor. Yo creo que lo debería decir. Igual que deberíamos reeditar el tema de la compra de votos y el condicionamiento de los programas sociales. Parece que eso quedó el siglo anterior, pero hoy ves en prácticamente todas las entidades el aparato corporativo del PRI condicionando los apoyos a que voten efectivamente por ese partido. Vamos a ver cómo se comporta el gobierno federal, pero en Veracruz ya lo vimos, que a la hora que quiere cerrar una elección, igual que en Michoacán, entonces aprietan las tuercas, dicen, los programas dependen de nosotros, y aquí el Distrito Federal, no sé por qué razón, se pintó de amarillo y negro en todas partes con la Red Ángel en pleno periodo electoral. Y uno se pregunta si realmente esa operación digamos, se está dando de una manera descarada en todas partes. Yo creo que el IFE tendría que decir algo y recordar que nos ha costado mucho defender y construir la democracia para que ahora cerremos el ojo cada vez que no nos conviene un tema. Ojo, yo creo que esos asuntos hacen muy mal en no verlos y en tratar de pintarnos un mundo maravilloso de certeza. Ahí están los problemas y negarlos creo que es muy mala idea, ¿eh? Creo que tienes razón y así le pusiste, ¿no? Así al bloque, ¿no? Color de rosa, y no se puede pintar color de rosa porque no es color de rosa, ¿sí? Y yo sí separaría, Sergio, la parte del crimen organizado porque no es exigible al IFE, ¿sí? La solución de la parte del crimen organizado. Sí, por eso incluso la Constitución y el COFIPE habla de la coadyuvancia, incluso del ejército, ¿no? En las cuestiones electorales. Lo pondría aparte sin minimizarlo y qué bueno que lo traes a la mesa porque es un peligro real. Pero así como hablas del uso de los programas sociales y agrega, Leonardo, que se da en todos los partidos, en todos los estados gobernados por todas las etiquetas partidarias, yo agregaría otro, que es el rebase de los topes de campaña, ¿sí? No solamente la utilización, también con el rebase de los topes de campaña se está metiendo una dosis de inequidad en estas elecciones. Ahora, aquí tenemos de dos. Estamos jugando con esta institucionalidad sin duda imperfecta, mejor, Lorenzo, creo yo, que la de 1986, infinitamente mejor. Las condiciones, las capacidades institucionales, no sé si la decencia de los partidos y los candidatos, ya todo no me atrevería a decir, pero creo que sí estamos hoy, o están los candidatos y los partidos más acotados. No podemos asimilar las dos realidades, las de 86. Tenemos entonces estas instituciones. Están jugando y han aceptado los candidatos y los partidos que hicieron las reglas con las que ellos están jugando, entrar a la lista electoral. Cuando uno acepta esas instituciones, también acepta lo que se deriva de ellos. Yo sí considero que sí es un peligro, y lo digo con todas sus letras, si gana Andrés Manuel López Obrador, a mí no me parece un peligro para México, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos instituciones, ¿sí?, que acotan hoy en día a quien sea que vaya a llegar al poder. Si pierde, sí me parece que hay un peligro. Y aquí la interrogante, Sergio, con todas estas cosas que señalan y que yo también señalo que están mal, mi pregunta es, en caso de que gane Andrés Manuel López Obrador, entonces las instituciones sí funcionaron, se contaron bien los votos y el tribunal atendió bien las quejas de los partidos. Si no hay un compromiso de jugar con esta institucionalidad y usar los canales también para denunciar todo lo que dices, vamos a llegar a mal puerto, Sergio. Una aclaración. Todas las investigaciones sobre el tema de compra y coacción señalan que todos los partidos
incurren en ellas. Sí. Es decir, no estaba pensando en el PRI, no es ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, son todos los que le entran a la compra y la coacción del voto, algunos más cínicos que otros, o algunos con más dinero que otros. o algunos con más dinero que otros, pero lo señalaba porque es fundamental entender que es un problema estructural de la democracia y porque todo el mundo se imagina a la izquierda protestando, pero ¿qué tal que Peña Nieto pierda por .56 la elección? Bueno. Vamos, ¿qué harían los gobernadores perfecta. priistas? ¿Denunciarían la compra y coacción en Iztapalapa, Iztacalco y Milpa Alta? Es decir, en suma, el punto que debemos resaltar es que el Instituto Federal Electoral insiste en autoelogiarse porque es un buen organizador. Y por supuesto que lo es extraordinario como organizador, pero se le olvida que su función histórica es ser árbitro y dar certidumbre a la elección. Calidad de la democracia. A la calidad de la democracia. Esa parte pareciera olvidársele, no investiga suficientemente el rebase de topes de campaña, nos dice que Leonardo Valdés que no pasa nada y al día siguiente dice, bueno, sí pasa, con lo cual uno dice, bueno, ¿a cuál Leonardo Valdés le creo? ¿Al del 7 o al del 8? Y no es vecindad. Sergio, me parece... lo del IFAI, decían que era el IFAI, no el IFE el que tenía que ver lo de la coacción del voto y la compra. Tendríamos que dejarlo para la próxima semana y se nos acabó el tiempo. Muy bien. Muy buenas noches.